todos, mi nombre es Gilma Álvarez y soy estudiante de cuarto semestre de Administración Pública Territorial en la SAT. El día de hoy les vengo a hablar sobre la vida de Guillermo Valencia Muñoz, uno de nuestros expresidentes aquí en nuestro país, Colombia. Guillermo Valencia nació el 27 de abril de 1909 en la ciudad de Popayán. Su padre, Guillermo Valencia, fue uno de los mejores poetas caucanos y político, ya que fue candidato a la presidencia en 2 oportunidades y uno de los mejores académicos en el siglo XX en Colombia. Por otro lado, su madre, Josefina Muñoz Muñoz, fue hija de Ignacio Muñoz. El señor Ignacio Muñoz fue un reconocido comerciante, minero, cafetero, ganadero del Valle del Cauca y uno de los mayores aportantes al desarrollo económico de su región y por supuesto de la nación. De la unión de sus padres también nacieron 4 hermanos: Guiomar, Luz, Álvaro Pío y Josefina Valencia. No se olviden de la última, Josefina Valencia. Josefina Valencia fue la primera mujer en toda Latinoamérica en ocupar un cargo público. ¿A que no adivinan? Ministra de Educación. Ya quisiera yo ser algún día ministra de Educación. Y fue la segunda mujer en sacar la cédula de ciudadanía aquí en nuestro país, Colombia, la segunda. Y gracias a ella y su grupo de amigas es que las mujeres en este país tener un voto, porque ya para ese entonces solamente los hombres podían votar. Entonces, ¿qué hubo? Cédula y voto por Josefina Valencia Dubach y sus amigas, no hay que olvidarlo. Guillermo León Valencia se graduó de bachillerato en el año 1926 con Filosofía y Letras. Posterior a esto, estudió en la Universidad del Cauca Derecho y Ciencias Políticas y en el año 1956 le dieron el título de honoris causa en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Fue concejal por Popayán, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, fue senador del departamento del Cauca, vicepresidente del Senado, formó parte del directorio departamental y nacional conservador y si no fue suficiente, también fue embajador de España en España, entre 1950 a 1953 y firmó muchos tratados muy significativos para la cultura entre España y Colombia. En el plan de gobierno de Guillermo Valencia, él buscó mantener la unidad con el Frente Nacional cuando el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron un acuerdo para mantener una alternancia del gobierno. Entonces, en cada elección, cada uno de los partidos sacaba un candidato. También buscó mantener la paz en la nación y aumentar su seguridad. Y con esto también mantener un desarrollo económico, social y cultural. Guillermo Valencia fue elegido presidente de Colombia en el periodo de 1962, sacando una cantidad muy grande de votos, que se la voy a leer porque está muy larga. 1.633.873 votos. A diferencia de Jorge Leiva, que sacó solo 308.814 votos, Alfonso López Michelsen, que sacó 624.863 votos, y Gustavo Rojas Pinilla, que sacó 54.557 votos. Entonces, para un total en toda la nación de 2.622.601 votos. O sea que la diferencia fue muy grande. Entonces ganó por mayoría de votos. Aunque el propósito del doctor Guillermo Valencia era tener la paz en Colombia, no se pudo evitar el origen del Ejército de Liberación Nacional, lo que todos conocemos como el ELN. El ELN es un grupo guerrillero que está actualmente aún activo y opera en el territorio colombiano y el territorio venezolano.
El ELN es de origen, su origen en el momento era, ellos tomaron la ideología marxista y leninista, pero sin embargo actualmente esto ha cambiado. Es estar involucrada en negocios como el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y un enfrentamiento excesivo con el Estado colombiano. Esta guerrilla o este ejército pasó de estar totalmente debilitado a ser una de las mayores amenazas del Estado colombiano, teniendo más actualmente de 4.000 combatientes y un número desconocido de milicianos. Tras el asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán, en Colombia se desató un enfrentamiento violento entre los dos partidos políticos con mayor fuerza, que eran los liberales y los conservadores, en el cual los campesinos peleaban contra el dominio, de los terratenientes y los altos precios de la tenencia de propiedades. En este transcurso, en esta década, hubo entre 200 y 300.000 muertos. Los conservadores tenían el apoyo del gobierno colombiano, mientras que los campesinos se reunieron como agrupaciones de autodefensas por varias regiones del país. Uno de estos grupos liberales fue atacado por el ejército colombiano en el año 1964 en el Tolima, y como respuesta armada a esto se creó la guerrilla llamada las FARC. Bueno, ahora les voy a presentar un video en el cual vamos a ver las diferencias y la similitud entre el ELN y las FARC. Y pues para que entiendan un poquitico más y hagan un repaso a lo que les acabo de decir. Hola amigos de Quinique.com, soy Don Cuento. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas diferencias que existen entre las FARC y el ELN. Han sido 50 años de una guerra terrible y criminal que desangró a Colombia. Los muertos y los desplazados se cuentan por millones. Intervinieron varios agentes, entre ellos paramilitares, las guerrillas y la fuerza pública. El origen de la guerra en Colombia es la posesión de la tierra. Quienes llevaron la peor parte siempre fueron los civiles. Actualmente avanza un proceso de paz con el ELN. Simultáneamente se trabaja por la implementación del acuerdo de paz que se firmó con las FARC. Pero, ¿en qué se parecen? ¿Si se parecen o en qué son distintas las FARC y el ELN, dos de las guerrillas más viejas del mundo? Para quienes han sentido el rigor de la violencia, no existe diferencia. Muerte solo hay una. La historia de las FARC se remonta al año 1961, cuando el gobierno de Guillermo León Valencia bombardeó el campamento de Casa Verde. El ELN, en cambio, nació en 1964, cuando un grupo de estudiantes que había viajado a Cuba, becados por Fidel Castro, formaron la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán. Así, las FARC estaban desde sus orígenes formadas sobre todo por campesinos, mientras que el ELN lo integraban estudiantes venidos de las grandes ciudades. La estructura de poder en las FARC y el ELN son diametralmente opuestas. En las FARC existe un comando central, es decir, una estructura de mando claramente determinada. Hay un comandante que es quien da las órdenes. En el ELN el poder no está centralizado. Hay diferentes grupos que se dividen el poder. Por ende, negociar con ellos es más difícil. La ideología es otra cosa que los separa. Las FARC han estado siempre inclinadas hacia el marxismo-leninismo canalizado en el Partido Comunista, mientras que el ELN responde más a las corrientes de Fidel Castro y a la teología de la liberación de Camilo Torres. Marxismo-leninismo y teología de la liberación se diferencian en que una, la primera, busca un cambio radical en la sociedad capitalista, imponiendo el socialismo por vía de la revolución para luego llegar al comunismo. Mientras que la teología de la liberación busca especialmente que la revolución sea entendida como la mejora sustancial de las condiciones de los más desfavorecidos, si hace falta, por vía de una revolución. En cuanto al poder, los dos grupos tienen ideas diferentes. El ELN dice ser un grupo más inclinado hacia el accionar político que armado, al que ven como un mecanismo para defender su proyecto político.
Las FARC le han dado más fuerza a sus estrategias militares y de esta forma trataron de tomarse el poder. Sin embargo, dicen ellos, su convicción política prima más. Podría decirse que en cuestiones estratégicas los dos tienen algunas similitudes. Sin embargo, el ELN se esfuerza por concentrar su poder en las regiones, mientras que las FARC trabajó militarmente por buscar el poder a nivel nacional. Militarmente los dos usan la guerra de guerrillas. El número de integrantes durante el desarrollo del conflicto y durante el proceso de paz ha sido mayor por parte de las FARC, que tienen cerca de 8.000 combatientes, mientras que el ELN no pasó de los 1.200. Hay, sin embargo, una gran similitud. Cansados de la guerra, ambos grupos han decidido buscar la paz. Parece que por fin los dos han entendido que la vida armada no es la salida. Seguir la guerra solo significa perpetuar un modelo nefasto que no ha hecho más que... Espero que les haya quedado un poco más claro lo que es el ELN y lo que fue la FARC y cuáles son sus diferencias y sus similitudes. Por otro lado, el presidente Guillermo Valencia tuvo unas buenas relaciones con Perú y con Chile, y con esto logró hacer un tratado en el cual podían comerciar por el Océano Pacífico y por las vías panamericanas. Y en lo político, llegó a visitar a Venezuela en el gobierno de Rómulo Betancourt, en el cual hizo acuerdos comerciales entre ambos países, de intercambio entre ambos países. También hicieron la construcción del puente José Antonio Páez, que une la frontera entre Colombia y Venezuela en el departamento de Arauca. También habló con el presidente venezolano Raúl Leoní en 1966 para ratificar los vínculos de amistad y diplomacia entre ambos países. Sus relaciones exteriores llegaron hasta la República de China, República Federal de Alemania, el Vaticano, Luanda y Angola. Con todos ellos estableció vínculos comerciales. Alemania fue el mayor comprador de café colombiano. Amo el café colombiano. En lo económico se enfocó en la parte de la hacienda pública, creando así la Junta Monetaria como la autoridad máxima en esta área. Además devaluó el peso colombiano y creó nuevos impuestos, sobre todo el de la renta. Estimuló varias importaciones cuando eliminó las licencias previas a más de la mitad de los bienes que el país necesitaba. La decisión le valió la aprobación de varios sectores nacionales y así le fue otorgada ayuda financiera internacional para aliviar un poco la situación que tenía el país debido a esa violencia interna y externa que se estaba presentando en Colombia. Trajo al país los primeros teléfonos automáticos para establecer conexión a larga distancia para aquellos sitios lejanos de Colombia que no tenían comunicación con la capital. Si hablamos de salud y educación, podríamos decir que estableció con Francia hacer intercambios de estudiantes y docentes e investigaciones entre ambos países. Y en el sector de salud creó lo que se llamó el programa de drogas genéricas para llevar medicamentos de uso común por bajos precios a la población más necesitada, y además también aplicó el sistema hospitalario o sistema de integración hospitalaria. Para finalizar, les dejaré un video en el cual puedan ver la vida de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, el cura revolucionario, el cura que se pasó al ELN, mejor dicho, tiene tantos nombres, en el cual podrán observar cómo se revolvió la iglesia entre estos años. Fue un gusto estar con ustedes, los quiero mucho y espero verlos pronto. Como un gesto de paz, hace una semana el presidente Santos ordenó buscar los restos del cura guerrillero Camilo Torres, muerto hace medio siglo, y entregarlos a su familia. ¿Quién es esta figura emblemática del ELN? Noticias Caracol reconstruyó su historia. Para el ELN, Camilo Torres encarna la figura del guerrillero sacrificado, en cuya memoria se plasma la frase de batalla de todas las guerrillas latinoamericanas: morir por la patria es vivir para siempre. Es
casi que el padre putativo del Ejército de Liberación Nacional. Nació en Bogotá en 1929, pronto se hizo sacerdote y en 1954 se licenció en Ciencias Sociales en Lovaina, Bélgica. Regresó al país en 1959 tras el impacto de la Revolución Cubana. Ingresó como capellán y profesor a la Universidad Nacional y allí fundó la Facultad de Sociología. Ya entonces hablaba de la posibilidad histórica del diálogo entre cristianos y marxistas. En 1962 fundó el Frente Unido y su espíritu agitacional terminó en un jalón de orejas del cardenal Luis Concha. En 1965 creó el periódico Frente Unido, que solo tuvo 13 ediciones, pero que tuvo titulares tan provocativos como este. Desde allí planteó su plataforma revolucionaria y fustigó al poder. Fue la antesala de las armas. En julio de 1965, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, acordó con Fabio Vázquez su ingreso al ELN. El 27 de ese mes celebró su última misa. El 9 de octubre de ese año se terció por primera vez un fusil al hombro. La correspondencia que se cruzaba con la cúpula del ELN fue descubierta por el ejército. El 7 de enero de 1966, la guerrilla publicó su proclama. El pueblo sabe que las vías legales están agotadas. El pueblo sabe que no queda sino la vía armada. Desde las montañas colombianas pienso seguir la lucha con las armas en la mano hasta conquistar el poder para el pueblo. 38 días después, el 15 de febrero de 1965, resultó muerto en su primer combate en San Vicente de Chucurí, Santander. Sí, la figura de Camilo precedió a la del Che Guevara. Las dos figuras se encuentran en el sentido de que muestran al guerrillero mártir. La Fiscalía, al desandar el medio siglo de violencia del ELN, documentó al detalle su historia y su importancia en el devenir del conflicto. El documento fue conocido por Noticias Caracol. Por orden presidencial, Medicina Legal busca los restos del cura guerrillero. Juan David Laverde, Noticias Caracol.